del curso, que es trenes de engranes. Específicamente lo que debemos de comenzar a ver, o lo que con lo primero que debemos de comenzar, es definiendo qué es un engrane. Chicos, chicas, ¿qué entienden por un engrane? Un elemento o un eslabón el cual se va a utilizar para transmitir potencia y en su vez movimiento. Ok, qué bueno que, bueno, mencionaron esta parte. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos, o bueno, estamos tan acostumbrados y usamos indiscriminadamente el término de potencia. Ojo, como tal, la potencia de un vehículo, la potencia ¿cómo se llama? De alguna máquina a la entrada y a la salida es exactamente la misma. Ojo, de manera general. Evidentemente tenemos pérdidas, siempre vamos a tener pérdidas por temperatura, por mala alineación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado. Cuando nosotros ocupamos, por ejemplo, este tipo de elementos mecánicos, que de eso se trata un engrane, generalmente la variación o generalmente lo que nosotros vemos reflejado es algo que se conoce o que generalmente se le conoce como par torsor. Ojo, el par torsor nosotros lo vamos a ver reflejado o se presta mucho para confundirnos en lo que es potencia. Aguas, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, nada más para aclarar ese punto. Específicamente un engrane, o generalmente cuando nosotros les decimos a ustedes o escuchamos la palabra de engrane, lo primero que se nos viene a la cabeza es una pieza con dientes. Ojo, generalmente esa pieza nosotros nos la imaginamos de manera circular. No siempre los engranes tienen forma circular. Hay engranes que son rectos, bueno, una línea recta, déjenme llamarla así, o una pieza recta. Hay engranes que son cilindros o hay engranes con diversas formas, ¿vale? Una de sus principales características o una de las cosas más, ¿cómo se puede decir?, importantes, es que cuando nosotros acoplamos engranes específicamente, el contacto debe de ser diente contra diente. Por ahí alguien en su momento me decía, oye, es que mi bicicleta trae engranes. Eso no es cierto. Si utiliza una cadena, no podemos llamarle engrane. Ustedes ya saben que al utilizar una cadena de rodillos, como lo traen las motocicletas o las bicicletas, en ese caso es un elemento deformable o sólido deformable, perdón. Pero específicamente las catarinas, o los sprockets o estrellas también conocidos, también se les llega a conocer, o bueno, vulgarmente se les dicen engranes, pero eso no es cierto o está mal ocupado el término. ¿Por qué está mal si tienen también dientes? Ojo, el contacto precisamente entre las catarinas se lleva a cabo mediante la cadena. Si nosotros llegásemos a acoplar dos catarinas, posiblemente, aclaro, posiblemente se transmite el movimiento. Pero como en ese caso las catarinas son piezas muy delgadas, corremos el riesgo precisamente de que no se transmita de manera adecuada. Entonces, en ese caso, esa es la diferencia que se puede llegar a notar entre lo que es un engrane y lo que es una catarina, ¿vale? Entonces, continuando con esto, aquí, como ustedes les publiqué en claro, estas hojas, específicamente vienen, esta es la imagen de un par de dientes de lo que es un engrane. Evidentemente un engrane tiene N cantidad de dientes dependiendo la aplicación y dependiendo del tamaño. Pero en estos casos hay aquí marcados precisamente algunas características que son importantes cuando nosotros vayamos a diseñar o vayamos a calcular precisamente engranes. A diseñar o a calcular me refiero cuando nosotros ya utilizamos precisamente el tipo de material, qué es lo que vamos a mover. Vaya, es un análisis en conjunto, por eso no es tan sencillo precisamente trabajar con engranes. Eso ustedes lo van a ver seguramente el próximo semestre cuando lleven la materia de diseño de elementos mecánicos. Aquí prácticamente seguimos trabajando con simplemente la pura práctica, la parte cinemática, perdón. Entonces vamos a utilizar alguna terminología que precisamente ven en la pantalla, ¿vale? Por ejemplo, en este caso marcamos lo que es el círculo de paso. El círculo de paso es una circunferencia que está marcada exactamente a la mitad. Ojo, no a la mitad del ¿cómo se llama?
del engrane, simplemente es un círculo imaginario. Todos los cálculos, todos, específicamente todos los cálculos, tanto de cinemático como de dinámica o en su defecto de diseño, están basados precisamente en este círculo de paso. Este círculo de paso es donde se vuelve tangente precisamente el contacto, se puede decir así, entre dos elementos o dos engranes específicamente. Posteriormente tenemos algo que se conoce como piñón, que generalmente recibe el nombre el engrane más pequeño y, ojo, generalmente también es el engrane que inicia el movimiento. Después, lo que es el paso circular es una distancia. Ahorita les voy a aclarar un poquito más de esto. Lo que es el paso diametral, lo que es el módulo, lo que es la cabeza o el adendum, la raíz o el dedendum, la altura, el círculo de holgura, el juego precisamente que existe entre estos engranes. Aquí en la parte inferior vienen algunas ecuaciones que vamos a hacer uso dependiendo del problema. No está de más que las consideren y por ahí les puse una recomendación, ahorita voy a llegar a ellas, ¿vale? Eso es respecto a la hoja número 1. En el caso de la hoja número 2, como dice ahí, que es el principio para el diseño de los trenes de engranes, esto surge precisamente, ¿por qué? Porque a nosotros, antes se transmitía el movimiento entre piezas, pero estas piezas no tenían diente, evidentemente. Aquí se aprovechaba mucho lo que es la fricción, que es lo que estaría indicando un tanto lo que es la figura número 1. Específicamente, ahí ustedes ya saben que cuando existe fricción o rozamiento, incrementamos la temperatura, si hay temperatura hay calor, por lo tanto hay un desgaste prematuro de los elementos. Entonces, eso implicaba que las piezas serían o se tenían que reemplazar frecuentemente por lo mismo. Entonces, a alguien se le ocurrió precisamente colocar estos dientes. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener un engrane en sus manos, señorita, bueno, en la siguiente sesión les voy a presentar uno. El diente como tal no es triangular, no es rectangular, no es cuadrado. Simplemente tiene una forma media rara, déjenme llamarla así, específicamente tiene una curva, que a esa curva, como lo ven del lado derecho, se le conoce como involuta. Esa involuta precisamente nos permite que se movimiento entre los engranes que están acoplados. Esto es una forma práctica, déjenme llamarla así, de cómo surge o cómo se generaría de manera práctica precisamente lo que es el diente. Ahí prácticamente hagan de cuenta que tienen un carrete de hilo y ustedes van desenrollando precisamente ese hilo. En ese caso, esta es la trayectoria que precisamente nos describiría un punto situado en lo que es el hilo. Esta es la mentada curva involuta. Posteriormente, como vamos a acoplar dos engranes o dos discos, las involutas tienen que llegar a ser tangentes en algún lugar. ¿Para qué? Para que precisamente esta, o aplicando ese principio, que no debe de existir deslizamiento, vaya, que las piezas no se patinen, que no se resbalen, sino que aquí debemos de garantizar que un diente mueva al otro o que una pieza mueva al otro. Por esa razón se utiliza, como lo ven del lado derecho, lo que es donde se vuelven tangente ambos o ambas involutas, precisamente da lugar a lo que es el mantado o el famoso círculo de paso. Por eso les comentaba que el círculo de paso, es donde nos vamos a basar o donde se basa precisamente todos los cálculos. Y de esa forma vamos precisamente generando, si ustedes se dan cuenta, el perfil propiamente del diente. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en consideración esta parte. Ojo, esta parte de diseño nosotros no la vamos a ver, depende del material, depende de lo que vayamos a mover, depende qué es lo que vayamos a transmitir, ya sea velocidad o par torsor, ¿vale? Entonces, en función de varios parámetros, va a ser la robustez, el material, etcétera, 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 de las características que debe tener un engrane. Nada más esta es, ahora sí que información, ahora sí que extra. Pues, la siguiente hoja, la hoja número 3, habla precisamente de los diversos arreglos que podemos llegar a tener o que podemos llegar a analizar durante lo que es el curso, o ustedes, si en la chamba, pueden llegar a ver todo este tipo de arreglos. Los más comunes
los que prácticamente, y perdón por la expresión, pero hasta en la farmacia podemos llegar a encontrar, son los mentados engranes rectos de ejes paralelos. Se dice que son engranes rectos por el tipo de diente. Si recuerdan, nosotros si tomamos un engrane de frente, nosotros vamos a ver precisamente a través, se puede decir así, de los huecos. A eso se le puede decir que es un engrane de dientes rectos. Si ese diente tiene ligera inclinación, entonces daríamos lugar a los mentados engranes helicoidales. En el caso de los engranes helicoidales, a diferencia, precisamente es esa inclinación. Los engranes helicoidales son más utilizados o nos permiten mayor par torsor. La transmisión se vuelve un poco más silenciosa y por esa razón surgen los engranes helicoidales. Hay diversos arreglos, en este caso es un arreglo de engranes helicoidales en ejes paralelos, de engranes helicoidales en ejes perpendiculares. También tenemos dobles helicoidales, ¿sale? O también se les llega a conocer como espinas de pescado. Nuevamente, en este caso, evidentemente, es engranes de espina de pescado en ejes paralelos. De igual forma, tenemos engranes cónicos. Precisamente, como su nombre lo dice, hagan de cuenta que es un cono. Específicamente podemos llegar a tener engranes cónicos rectos o engranes cónicos helicoidales, o hay otro perfil de diente que se llama espiral. Si recuerdan en la presentación de la unidad número 2, por ahí se los presenté. Entonces, específicamente los engranes cónicos nos permiten transmitir el movimiento a ejes perpendiculares o a ejes que se cortan. Posteriormente tenemos engranes cónicos en espiral de ejes que se cortan, como les comentaba. Vean, en estos dos casos. A esto también se le llega a conocer como un engrane hipoidal. Aquí lo van a ver acá abajo. Específicamente aquí, si se dan cuenta, los ejes no se cortan. ¿Sale? Si trazamos líneas, este saldría de nuestra pantalla y este pasaría a un costado. Este tipo de arreglo es muy parecido a lo que nosotros veríamos en un diferencial. Más adelantito se los voy a presentar. De igual forma tenemos a lo que es el tornillo sin fin y corona. El tornillo sin fin, vean, a esto es lo que yo les comentaba, o bueno, lo que les estaba tratando de decir. Los engranes no siempre son círculos, en este caso es un cilindro con dientes, ¿sale? En este caso, el movimiento, aquí si me atrevo al movimiento, siempre va a iniciar precisamente en el sinfín y va a terminar en lo que es la corona. Esto por sí solito es un reductor de velocidad. Más adelante lo vamos a ver. Del lado derecho, también lo que les comentaba, esto es una barra dentada. Esto precisamente también se considera como un engrane. A eso es a lo que se conoce como una cremallera. Por ejemplo, el cierre del pantalón, de su mochila, de su chamarra, que seguramente traen o tienen o utilizan, precisamente también se le conoce vulgarmente como cremallera, ¿vale? Entonces, estos son algunos tipos precisamente de arreglos que pudiésemos llegar a presentar. Ojo, ya se dieron cuenta que es en función de cómo están los ejes y específicamente de las características físicas, de los propios engranes. Esta es la hoja, o esta es una de las hojas que me gustaría que ustedes pudiesen tener a la mano. La pueden tener en digital, yo no tengo ningún problema, o en su defecto la pueden imprimir. Estos son los sentidos de rotación en ocasiones, a pesar que digan, ay, ¿quién entiende cómo se mueve un engrane? Aguas. Hay engranes específicamente que nos llegasen o nos llegan a invertir el movimiento. De manera muy general, los engranes, específicamente los engranes rectos o los engranes helicoidales de ejes paralelos, siempre van a girar contrarios o en sentido contrario. Ojo, siempre y cuando, aclaro, el acoplamiento, déjenme llamarlo así, sea externo, como estas imágenes que están viendo del lado superior izquierdo. Siempre van a girar contrarios, perdón. Aquí estos son regidos o los rige precisamente una pequeña regla que dice punta con punta o cola con cola. Casi en la mayoría de engranajes es aplicable precisamente esta pequeña regla. Ahorita les voy a decir dónde. Aquí lo que les comentaba, lo que son helicoidales en ejes cruzados, quiero que se den cuenta, uno gira precisamente viéndolo de frente en sentido horario. Aguas con esto. ¿Por qué? Porque aquí depende desde donde nosotros estemos percibiendo el movimiento. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que yo me pare acá atrás, donde estoy moviendo mi cursor,
En este caso, yo entendería o podemos entender o interpretar que este engrane estaría girando en sentido antihorario. Sin embargo, si yo me paro de este lado, del lado derecho, en este caso, ojo, vean, este giro sería un giro horario. Por eso es importante que nosotros tomemos referencias, ¿vale? Entonces, nada más para que vayan viendo por dónde va, ¿vale? Este caso, o estos dos dibujos del lado, perdón, de acá arriba, son engranes helicoidales derechos. Sin embargo, también tenemos engranes helicoidales izquierdos, como es el esquema de acá abajo. Los cónicos, nuevamente, como les comentaba, son para derivar movimiento en ejes generalmente. Aquí en los cónicos también, nuevamente, es válida la regla que les comenté, punta con punta o cola con cola. Sin embargo, también es importante que nosotros tomemos esa referencia. ¿Lo estoy viendo de acá atrás o lo estoy viendo de aquí enfrente? Para interpretar cuáles son los sentidos de rotación. En el caso del lado derecho superior, en este caso hablamos acerca de los tornillos sin fin. El tornillo sin fin evidentemente es esta barrita que está en la parte inferior y la corona estaría en este caso en la parte superior. Ojo, este es un arreglo. No siempre va a pasar eso. ¿Por qué les digo esto? Porque en ocasiones el sinfín puede estar arriba y la corona puede estar abajo. Entonces, precisamente por eso quiero que ustedes tengan a la mano esta hoja. Hay sinfines derechos, como si fuera un tornillo común y silvestre con el que nosotros podemos fijar algo. Pero sin embargo también hay tornillos sin fines izquierdos. Honestamente, los izquierdos son más especiales, son más difíciles de encontrar. Yo de verdad tardé mucho en encontrar un sinfín izquierdo. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que estuve desarmando muchas cosas, la gran mayoría por manufactura, por proceso y todo lo que quieran, es derecho. Sin embargo, sí encontré algunos izquierdos, por eso los guardo de manera celosa, ¿vale? Se comportan exactamente igual, nada más ahí lo único que cambia es la inclinación del diente. Se los voy a explicar. Aquí llegamos a lo que les comentaba, a lo que se conoce como engranes internos o también se le conocen como coronas. En estos casos, chicos, chicas, por ejemplo, hay un engrane dentro de otro engrane, ¿vale? Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque en estos casos, ambos engranes, tanto el interno como el externo, deben y giran siempre hacia el mismo sentido. Siempre. Si nosotros quisiéramos invertir su movimiento, o sea, que girasen en sentidos contrarios, en automático toda mi transmisión se amarra, en automático se bloquea. Por eso hay que tener cuidado. En este caso, no es válida la regla que por ahí les comentaba. Y finalmente llegamos al sentido precisamente de lo que es el piñón y cremallera. Aquí generalmente no es siempre, aclaro, el movimiento de entrada siempre lo da lo que es el piñón, que les decía, es el engrane más pequeño y específicamente que inicia el movimiento. En este caso es el engrane circular. La cremallera viene siendo el equivalente a lo que es una corredera. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si el piñón visto de frente gira en sentido antihorario, la cremallera se desplaza hacia la derecha. Si el piñón gira en sentido horario, la cremallera se debería de desplazar a la izquierda o en sentido a la izquierda o en sentido negativo, como ustedes lo quieran ver, ¿vale? Estos son sentidos de... Y esta hoja, que prácticamente sí nos puede llegar a salvar mucho la vida, ¿por qué razón? Porque es la simbología que posiblemente llegue yo a utilizar con ustedes al momento de desarrollar o de explicarles algunos problemas. Evidentemente, y como un compañero de ustedes me decía, oye, es que es más fácil ver los circulitos, imaginarme que estoy enfrente precisamente de los engranes. Yo le decía, sí, sin embargo, por ejemplo, si llegásemos a analizar, y lo vamos a hacer, una caja de velocidades, pues es difícil ver o interpretar precisamente todos esos círculos de manera frontal. Por esta razón se llega a utilizar mucho o muchas vistas o distintas vistas o en su defecto y para mayor practicidad e interpretación lo que es la simbología. Un engrane evidentemente no puede estar flotando, no puede estar literal en el aire, siempre va a ir acompañado de lo que es un eje. Evidentemente un eje es una línea.
Esto que es un mentado eje hueco, hagan de cuenta que es un tubo y dentro del tubo precisamente pasa otro eje. Específicamente a ese tubo se le conoce como eje hueco. De igual forma, los engranes deben de girar sobre ejes que están fijos. Por eso es necesario interpretar o indicar precisamente los ejes que estarían fijos, en este caso, mediante esta J o como 7, como ustedes le quieran llamar. Esta es la interpretación de un apoyo fijo. Los engranes rectos o en su defecto los engranes helicoidales los podemos interpretar o los podemos llegar a representar de esta forma. Hagan de cuenta que es una I grandota, ¿sale? Simplemente un rectángulo o un rectángulo con varias líneas, ya sea horizontales o en diagonal en el caso de ser helicoidales. Este es otro tipo de representación, nada más que aquí, si se dan cuenta, estoy utilizando la primera del ejemplo anterior, pero con el eje. Lo puedo dibujar nada más que el eje actúa en un solo lado, que el eje atraviese el engrane, o en este caso, esta partecita nos estaría representando la mitad del engrane, ¿vale? Pasa lo mismo con engranes con eje hueco. Hagan de cuenta que el engrane está montado sobre un tubo y dentro de ese tubo puedo introducir un eje macizo, déjenme llamarlo así. Entonces, esta es la interpretación de un engrane con eje hueco, ya sea completo el engrane o nada más con o analizando la pura mitad. Lo que son los engranes cónicos, de igual forma, quiero que vean la inclinación precisamente de los dientes para que sea más fácil la interpretación. Lo que es un engrane fijo con eje hueco. Los engranes fijos, muchos me decían, oye, ¿qué chiste tiene tener un engrane fijo? Ojo, los engranes fijos en ocasiones nos permiten guiar a otros engranes para que se muevan, ¿sale? Por esa razón es que se necesitan, o por esa razón también es como se consideran, ¿vale? Esta es la interpretación de un engrane fijo con eje hueco. Lo que es un tornillo sin fin y corona, como una I, pero ahora acostada, o puede ser con un círculo la interpretación del tornillo sin fin del lado izquierdo y la corona del lado derecho. También vamos a ver algo que se conoce como brazo. Ahorita es muy prematuro que yo les hable de él, pero ese brazo es una barra que tiene diversas y muchas formas. Ojo, al decirles que es una barra, puede ser como tal una línea, o en su defecto, o en alguna mayoría, de hecho por ahí tengo unos ejemplos, ahorita se los enseño con gusto, pueden llegar a ser placas. Sin embargo, ojo, ahí nada más les estoy, o se les están presentando precisamente algunas, formas más comunes y más cotidianas que utilizamos. A esto, donde hay dos engranes, o puede haber más, compartiendo el mismo eje, en ese caso se conoce como un tren compuesto, pero si se dan cuenta, aquí estoy utilizando lo que es un eje hueco. Estos dos engranes giran sobre el mismo tubo y aquí puedo colocar otro eje extra. Otra vez, lo que es un engrane fijo, aquí si se dan cuenta, nada más que aquí no tiene eje hueco. Esa es la diferencia con el ejemplo anterior. Lo que son engranes corredizos con estrías internas. Este tipo de engranes, por ejemplo, los podemos llegar a ver o son equivalencias, déjenme llamarla así. Por ejemplo, si en casa tienen un vehículo estándar, cuando nosotros con la palanca metemos precisamente una velocidad, ya sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o hasta sexta o hasta la reversa, precisamente es como se representaría precisamente esa transmisión que nosotros estamos dándole a lo que es el engrane. Engrane corredizo con estrías internas. Aquí una de las ventajas que estos engranes los podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, no pasa nada, pero al momento de que nosotros soltamos ese engrane, conserva la velocidad del eje, ¿vale? Entonces, esa es la representación. Tren compuesto con eje, en este caso un tren compuesto, pero es con eje macizo, a diferencia del anterior que les platiqué, lo que es la representación de un engrane interno o corona. Nuevamente, aquí si se dan cuenta puede ser cuadrada, les puedo dibujar la mitad, redondita, se puede decir así, o un rectángulo. Ojo, aquí estos rectangulitos que ven en la parte superior y en la parte inferior, entendamos que son precisamente los dientes internos del engrane. Y finalmente, ojo, este tipo de engrane ya es muy, pero muy raro que lo lleguen a ver aplicado. Sin embargo, no está de más. ¿Por qué razón? A este engrane, al contrario de este otro, que también se le conoce como corona, a este se le conoce como corona plana. Esta corona, precisamente,
hagan de cuenta que los dientes del engrane vienen sobre el canto, déjenme llamarlo así. En el caso de la corona plana, vienen los dientes perpendiculares a lo que es la cara. Ahorita que les enseñe un ejemplo de mis engranes, ahí se van a dar cuenta, o les explico esto de corona plana. Entonces, este es precisamente, o son el par de hojas que les comentaba que era importante que ustedes pudiesen tenerlas ya sea impresas o que las tengan muy en consideración, ¿vale? Yo recomendaría que las tuviesen impresas para que ustedes estén manejándolas más fácil, ¿vale? No sé si tengan alguna duda hasta ahí, chicos, chicas. Todo bien, profe. Ahorita no, profe, Vale. todo bien. Entonces, sé que ya no se nos está acabando el tiempo. Si se termina la sesión, se vuelven a conectar, no pasa nada. Entonces aquí, por ejemplo, esto ya duramos propiamente, ya vamos a entrar propiamente a lo que son los tipos de trenes de engranes. Ojo, tren de engranes es el nombre de manera general que se le designa o se le asigna al mecanismo, ¿sale? De manera muy general, aclaro. Aquí era lo que yo les comentaba, un engrane es un elemento mecánico que tiene dientes y transmite movimiento o par torsor de manera directa a otro elemento que también tiene dientes u otro engrane, ¿vale? Eso es una definición de manera general. Estos son algunos tipos de engranes que ya les había comentado. De izquierda a derecha sería engrane recto, engranes cónicos rectos, piñón y cremallera. En la parte superior tenemos un engrane corona o engrane interno. Quiero que se den cuenta cómo vienen precisamente internamente los dientes. Lo que es un tornillo sin fin corona. Esto es una corona de rey o corona plana. A diferencia de la que está del lado izquierdo, quiero que noten cómo vienen precisamente los dientes. Los dientes vienen perpendiculares a lo que es la cara y lo que son los engranes helicoidales. Dentro de los trenes de engranes vamos a tener 3 casos. A ese tren de engranes, como les comentaba, mínimo debemos de tener 3 eslabones, el fijo y 2 eslabones móviles, el de entrada y evidentemente el de salida, ¿vale? Para que yo pueda decir que estoy formando un tren de engranes. En ese caso, el contacto entre estos elementos debe de ser directo, ¿vale? Dentro de estos trenes de engranes, como les comentaba, vamos a tener 2 tipos de manera general. Primero, lo que se conoce como trenes ordinarios. Los trenes ordinarios, como lo tengo anotado aquí, son o van a ser aquellos donde los engranes giran sobre ejes de rotación fijo. ¿A qué me refiero con esto de fijo? Que prácticamente nada más el engrane puede girar o en su defecto puede trasladarse. Nada más. Vaya, el engrane no puede girar y trasladarse. Esa es una de las diferencias. Dentro de estos trenes ordinarios, a su vez, tenemos otros 2 tipos, a lo que conocemos o vamos a conocer como tren ordinario simple, o mejor conocido como TOS, y el tren ordinario compuesto o conocido como TOC. En el caso de los TOS, cada engrane gira sobre un eje distinto de rotación. En el caso del TOC, por lo menos hay un par de engranes que comparten el mismo eje, agua, siempre y cuando este par de engranes se involucre en el movimiento. Ahorita les voy a dar un poco más de ejemplos. Por ejemplo, estas son imágenes que nos representaría en la parte superior, como lo notan ahí, que es un TOS. Cada engrane, si se dan cuenta, gira sobre un eje totalmente diferente. Y en el caso de los TOC, donde si ustedes observan el engrane 2 y el engrane 3, aquí se interpretaría o se interpreta que ambos están girando sobre el mismo eje. Por esa razón, llevan la misma velocidad angular y el mismo sentido de rotación. Por este par de engranes que comparten el eje y se involucran en el movimiento, por esa razón, se les conoce como TOC, ¿vale? Dentro, y la siguiente clasificación que yo les comentaba, precisamente, entra, lo que es el mentado tren planetario o también conocido como tren epicicloidal. En este caso, van a ser aquellos engranes o trenes de engranes donde por lo menos uno de sus engranes, su eje de rotación no esté fijo. ¿A qué me refiero? Ese engrane va a girar, pero también a su vez se va a trasladar. Por esa razón o por esa característica recibe el nombre de planetario o epicicloidal. Simula o emula, como le quieran ver, el movimiento de los planetas. Van girando y se van trasladando, ¿vale?
Por esa razón se les conoce como planetarios. En este caso, aquí dentro de estos trenes de engranes planetarios aparece o está aplicado propiamente dicho la barra que les comentaba, que es el mentado brazo. En este caso es una representación de un tren planetario, uno de los sencillos, déjenme llamarla así. Si se dan cuenta, la pieza verde, en ese caso, es una corona o un engrane interno. Las piezas amarillas, si ustedes se dan cuenta, están montadas sobre una barra totalmente independiente o sobre una placa, como ustedes le quieran llamar. Estos engranes amarillos precisamente giran y se trasladan, ¿vale? Estos engranes amarillos son los mentados engranes satélites que vamos a llegar a conocer. El engrane que el verde giran sobre un eje que está fijo. ¿A qué me refiero? Que nada más pueden rotar, no se pueden trasladar, ¿vale? El brazo vendría siendo esta pieza amarilla triangular que está del lado derecho. Dentro de estas características o dentro de estos tipos de engranes o trenes de engranes, vamos a considerar ciertas ecuaciones que nos van a permitir precisamente desarrollar los cálculos. Para ello, vamos a conocer o se conoce algo que vamos a llamar o se llama valor del tren. Algunos autores lo manejan como una relación de velocidad, no pasa nada, es equivalente. A este valor del tren como tal no hay una definición propiamente dicho. Este valor del tren prácticamente nos sirve o nos permite imaginarnos cómo se va a comportar precisamente nuestro tren de engranes. ¿A qué me refiero? Si vamos a incrementar la velocidad o en su defecto la vamos a reducir, ¿sale? Hay un tercer caso, la verdad es muy raro verlo. ¿Por qué razón? Porque es muy costoso trabajar con engranes. Y si voy a meter engranes o vamos a utilizar engranes nada más para transmitir movimiento, pues tenemos otras alternativas un poco más económicas que en lugar de utilizar engranes. Por eso les comento. Entonces, ese valor del tren no es otra cosa que una relación. Esa relación es, si se dan cuenta ahí, es la relación de la velocidad angular del último engrane o la final contra la velocidad inicial o donde está precisamente el elemento que inicia el movimiento. Al nosotros aplicar esa relación, ¿sale? Velocidad final entre velocidad inicial, podemos llegar a tener, les digo, dos casos principalmente. Si ese valor del tren es mayor a 1, mayor a 1, estaríamos amplificando, evidentemente estaríamos amplificando lo que es la velocidad. Sin embargo, si ese valor del tren nos da menor a 1, estaremos interpretando que esto se trata de un reductor de velocidades. Y el tercer caso que les comentaba, si nos da igual con 1, pues prácticamente la velocidad de la entrada y la velocidad de la salida es prácticamente la misma. Por eso les digo, es muy rara y por eso casi nunca la noto. Aquí, precisamente, hay algunas representaciones de lo que es el valor del tren. Por ejemplo, del lado izquierdo, ahí como se pueden dar cuenta, es el inicial y del lado derecho el final. Si el inicial, si se dan cuenta, el engrane es pequeño y a la salida, que es del lado derecho, es grande, la velocidad angular del engrane inicial es muy alta, muy grande, pero tiene poca fuerza o poco par torsor. El engrane a la salida, que es el grande, va a tener una velocidad angular menor o baja, pero el par torsor va a ser más alto. Si se dan cuenta en la parte inferior, vamos al revés. Vamos de un engrane grande a uno pequeño. La velocidad angular es baja, pero el par torsor es muy grande. Y a la salida, que es el engrane pequeño, es la velocidad angular alta y un bajo par torsor. ¿Sale? Es como la interpretación, déjenme llamarla así, en la parte superior. Los demás. Denme unos minutitos. De hecho, ahorita les iba a comentar, termino la presentación, voy a cancelar esta sesión para comenzar a hacer algunos ejercicios, entonces les pido que se vuelvan a conectar, por favor, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí, como les comentaba, es como se comporta, ya sea en la parte superior, un reductor de velocidades y en la parte inferior, un amplificador de velocidades, ¿vale? Los ejemplos que les comenté anteriormente. Ahí está. Aquí, yo generalmente, les voy a ser bien honesto, trabajo desde un principio con signos. ¿Por qué les digo esto?
Porque si por ahí tienen compañeros que tomen clase con algún otro profesor, les puede decir, oye, es que mi profe no me enseña con signos, ¿y por qué el tuyo sí? Generalmente yo hago esto para que ustedes no sientan el cambio. ¿El cambio a qué me refiero? Cuando nosotros lleguemos a ver, por ejemplo, trenes planetarios o a lo que se conoce como trenes compuestos, ahí forzosamente necesario considerar los sentidos de rotación. Pero les digo, no me gusta esperarme. ¿Por qué? Porque después les cuesta más trabajo. Entonces, prefiero comenzar o que ustedes comiencen a acostumbrarse desde un principio a trabajar con los sentidos de rotación. ¿Vale? Entonces, el valor del tren que yo les comentaba, que es importante para que nosotros sepamos cómo se va a comportar nuestro tren de engranes, lo voy a considerar o va a ser positivo cuando el engrane inicial y el engrane final lleven el mismo sentido de rotación. Vaya, giren hacia el mismo lado. El valor del tren va a ser negativo si este par de engranes, el inicial y el final, giran contrarios. ¿Vale? Entonces, para que se vayan grabando esta parte. Los giros en trenes de engranes se rigen bajo la regla de la mano derecha. ¿A qué me refiero? Giros horarios, como ustedes los vean, van a ser negativos. Los giros antihorarios, como ustedes los vean, van a ser siempre positivos, por la mentada regla de la mano derecha, ¿vale? Ahora, para que nosotros podamos acoplar un par de engranes, o sea, si dos engranes estén en contacto, es necesario que se cumpla algo. Ese algo se le conoce como el mentado paso circular. Aquí, ese paso circular, que ya les había explicado y que viene en las hojitas, lo indicamos como una PC, en este caso el subíndice nos indica el número del elemento, PC2 debe de ser forzosamente igual a PC3. De lo contrario, yo no puedo garantizar la transmisión de movimiento. Ese paso circular, como les comentaba, es una distancia. Ahorita les enseño una imagen. Esa distancia la vamos a medir de donde inicia un diente, en ese caso inicia el diente 2, hasta donde inicia el diente de 3. Es una distancia lineal, evidentemente, ¿vale? Entonces, ese paso circular, de igual forma, lo podemos nosotros calcular o lo podemos determinar. ¿Cómo? Ese paso circular es el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un círculo? Como pi por diámetro, ¿sale? Pero el paso circular necesita dividirse entre el número de dientes. Entonces, el paso circular va a ser el perímetro entre el número de dientes que tenga el engrane. Es una forma de cómo nosotros podemos calcular precisamente ese dichoso paso circular. Este es el mentado paso circular que les comento. Ojo, si medimos de donde termina el diente, pues nos vamos hasta donde termina el diente que le sigue. Si es de donde inicia, pues de inicio a inicio. Esta es la distancia precisamente que se debe de conservar entre cada par de engranes que estén acoplados de manera directa. Ese es el famoso paso circular. De igual forma, pues cada tren de engranes tiene determinadas ecuaciones. En este caso les estoy enseñando o están viendo precisamente las ecuaciones generales dependiendo del tipo de tren de engranes que nosotros estemos trabajando. ¿A qué me refiero? Los más simples o lo más sencillo van a ser los ordinarios, ya sea TOS o en su defecto sean TOC. Aquí quiero que observen que en el caso de los TOS o de los TOC comparten la ecuación de arriba. ¿A qué me refiero? El valor del tren en ambos casos la podemos determinar como la velocidad final entre la inicial, tanto para los TOS como para los TOC. De manera muy específica, chicos, chicas, el valor del tren para los TOS los vamos a poder determinar como el número de dientes del engrane inicial entre el número de dientes del engrane final. ¿Sale? Estas ecuaciones son exclusivamente aplicables para TOS. En el caso de los TOC, como les comentaba, el valor del tren lo podemos determinar con la relación velocidad angular final entre velocidad inicial. Pero de manera muy específica, ese valor del tren también lo podemos determinar como el producto de dientes motrices entre el producto de dientes conducidos.
¿Quiénes van a ser los dientes motrices? De los engranes que inician el movimiento. Los dientes conducidos, quienes reciben ese famoso movimiento. Y finalmente, en el caso de los trenes planetarios, la ecuación se tiene que modificar. ¿Por qué razón? Porque tienen más elementos en movimiento. Si ustedes se dan cuenta, partimos de la ecuación base, déjenme llamarla así, la relación final entre inicial. Pero como hay otro elemento que se mueve, que ese elemento es el famoso brazo, por eso debemos de considerar la velocidad también de ese elemento. Quedándome el valor del tren para los trenes planetarios como la relación de velocidad angular final menos la velocidad angular del brazo entre el angular inicial menos la velocidad angular del brazo. Esto es de manera general. Ahí se pueden dar cuenta que son las ecuaciones precisamente para cada uno de los trenes de engranes en cuestión, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de trenes de engranes ordinarios simples o los mentados TOS. Aquí, si ustedes observan, del lado izquierdo, que es donde inicia el movimiento. ¿Por qué les digo que inicia el movimiento? Porque esta es una polea. Sobre el eje de la polea está montado un engrane, que por aquí se ve, apenas se logran ver los dientecitos aquí donde estoy moviendo el cursor. Ese engrane pequeño le transmite movimiento a este engrane amarillo. Esto es un arreglo de TOS. Si se dan cuenta, mediante esta barra, que vendría siendo un acoplador, movemos este engrane blanco. Ojo, quiero que observen que el engrane blanco no tiene una forma específica, tiene una forma ahí media rara, pero el movimiento de ese engrane blanco origina o le transmite el movimiento, mejor dicho, a este otro engrane. Por lo tanto, de este otro lado, o a la salida, de igual forma, tenemos un TOS, ¿vale? Esto es el arreglo de un TOC. Esta es una máquina, bueno, también la anterior la tenemos ahí en el laboratorio. Espero que cuando nos veamos podamos verlos. Este es el arreglo de un TOC, un tren ordinario compuesto. Aquí, si ustedes observan, hay por lo menos dos pares de engranes que comparten el eje, que sería aquí donde estoy moviendo el cursor y este otro eje, ¿sale? Estos cuatro engranes centrales, ahí precisamente se lleva a cabo que se comparte el movimiento. ¿A qué me refiero? Que en este caso, este engrane inicial, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí lleva un volante, es el primer engrane que se mueve. Este engrane grande le transmite movimiento a este pequeño. Como este engrane pequeño tiene acoplado también un engrane grande aquí, giran a la misma velocidad y hace el mismo sentido. Por lo tanto, este engrane pequeño, este engrane grande, perdón, le transmite a este pequeño comparte eje con este otro grande y este grande finalmente le transmite al pequeño, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, este es el arreglo de un ordinario compuesto. Este es otro arreglo propiamente, en este caso podemos interpretarlo, o se interpreta que es un tren ordinario simple o un ordinario compuesto. Lo que pasa es que aquí me hacen falta más engranes, entonces generalmente es un tren ordinario compuesto, yo lo trabajo como un tren ordinario compuesto. Aquí el movimiento de entrada se lo origina o se le da precisamente en este sinfín donde estoy moviendo mi cursor, mueve a la corona y mediante un acoplador, si se dan cuenta, alimentamos de movimiento a este engrane. Ojo, quiero que se den cuenta que no siempre el engrane es un círculo completo. En este caso, hagan de cuenta que es como un tipo de abanico, pero por el hecho de tener dientes, aquí generalmente se conecta con otro engrane, ¿vale? Entonces, esto es otro ejemplo, podemos llamarlo así, de un TOC. Este es un tren planetario. Específicamente, esta es la representación de lo que es un diferencial o un calabazo. Es la bola esa negra que traen las camionetas, perdón, o los camiones de carga en la parte trasera. Internamente se tiene esto. Esta parte del lado izquierdo, perdón, de color naranja, chicos, chicas, esto es una corona. Quiero que vean cómo tienen precisamente los dientes. En este caso son dientes helicoidales porque están inclinados. Esta pieza celeste viene siendo lo que es el piñón. El piñón le transmite el movimiento a lo que es la corona. ¿Dónde está el tren planetario? Específicamente está aquí de manera interna. Aquí se logran ver dos engranes, uno enfrente de otro, y los satélites están verticalmente actuando. Del lado derecho es la representación, déjenme llamarla así, de manera muy simple, de lo que es el diferencial. Esta como herradura viene siendo lo que es el brazo,
que estaría representando a esta parte, esta como cazuela de color anaranjado del lado izquierdo. Aquí donde estoy moviendo mi cursor, eso vendría siendo lo que es nuestro brazo. Este engrane, este par de engranes que están uno frente a otro, vendrían siendo los engranes centrales o también conocidos como soles, y los satélites, en este caso, nada más lo estoy representando con uno, ¿sale? Estoy simplificando, déjenme llamarlo así, lo que es lo que hay de manera real contra una simplificación básica, se puede decir así. Esta es una aplicación de lo que son los trenes planetarios. Esta es otra representación. En la parte superior, si se dan cuenta, tenemos lo que es una corona o un engrane interno. Cada uno de estos engranes blanquitos, que del lado derecho se ve un poquito mejor, esos son los mentados satélites. Aquí quiero que observen que este engrane pequeño donde tengo el cursor, que es metálico, y lo que es la corona o el engrane interno, giran sobre ejes fijos. ¿A qué me refiero? Que solo permiten que este par de engranes roten o giren. Sin embargo, estos cuatro engranitos, a estos que se les conoce como los satélites, van montados sobre cada uno de estos ejes, ¿sale? Esta barra que estoy sujetando aquí, esta barra es a la que se le conoce como brazo. En particular, a este brazo se le conoce que es un brazo de 4 ramas. ¿Por qué razón? Porque soporta o carga 4 satélites. Estos engranes satélites giran y se trasladan durante el funcionamiento de esta transmisión, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Hasta ahí, chicos, chicas. ¿Los trenes planetarios aumentan el par torsor? Generalmente. Dependiendo del número de engranes que tengan como planetarios. Ajá, O bueno, como exactamente. satélites. Así Okay. es. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? No, profe, Va. ya van quedando. Lo que les comentaba, déjenme recapitular un poco. Aquí, por ejemplo, esto es un engrane, ¿vale? Pues más, déjenme. Es esto, ¿sale? Evidentemente, este engrane de color verde que estoy moviendo, si se dan cuenta, tiene su eje. En este caso, a esto es a lo que yo me refería, que gira sobre un eje que está fijo. Un engrane propiamente nada más va a girar o va a desarrollar movimiento de rotación, ¿sale? Aquí lo que yo les comentaba, chicos, chicas, es generalmente, digo, es súper fácil que nosotros visualicemos nuestros problemas de esta forma. Vaya, aquí. Por ejemplo, es muy fácil que nosotros interpretemos esto viendo los engranes, por ejemplo, de frente. Aquí, si se dan cuenta, estoy moviendo del lado izquierdo y evidentemente de este lado sería mi salida. Ahí se pueden dar cuenta, chicos, espero que se alcance a ver un poco, si no lo subo un poquito más, giran en sentidos contrarios, precisamente mis engranes. Lo voy a hacer lo más lento posible, ahí si se dan cuenta, vean, giran siempre en sentido contrario. Entonces, hay problemas en los cuales es complicado o muy complicado trabajar de esa forma o con ese tipo de simbología. Sin embargo, ¿en qué nos basamos? Quiero que ustedes observen, este es un engrane, así, vean, está redondito, así como se nos facilitaría verlo. Sin embargo, si este engrane yo lo coloco de esta forma, quiero que observen, a ver si no se me cae. Ahí está. Es más difícil, como les comento, ver este engrane de esa forma. ¿Por qué? Porque prácticamente no pudiésemos interpretar el movimiento. En este caso, la simbología que yo les expliqué ahorita con las hojas, hagan de cuenta que el engrane, vean, está partido a la mitad. Si yo giro el engrane, dejen que regrese un poco mi internet, ahí está. Quiero que ustedes observen, chicos, que nada más estaríamos viendo el diente superior y el diente inferior, ¿sale? Esta es la representación o de esta forma nosotros podemos decir que o cómo se obtiene precisamente esa simbología. De esto, vean, ahí está. Si yo hago un corte, vean, nada más vemos diente superior y diente inferior, ¿vale? De ahí surge precisamente lo que es la simbología que les acabo de presentar. Ahora, lo que yo les comentaba,
Este es un tren de engranes. Específicamente, es un tornillo sin fin del lado izquierdo y una corona del lado derecho. ¿Sale? Esta es una representación. Este sinfín que les enseñé es un sinfín derecho. ¿Sale? En este caso, este es un mecanismo, ¿sale? De un estéreo, si no mal recuerdo, específicamente de la charola de los CDs. Específicamente, este es un tornillo sin fin, aquí, este es este pequeñito que están viendo acá. Y por esta otra parte, vendría siendo lo que es la corona. Nada más que este sin fin, a diferencia del anterior, es un sin fin izquierdo, ¿sale? Donde nosotros nos podemos dar cuenta que es un sinfín izquierdo o un sinfín derecho. En este caso, hagan de cuenta que nosotros tomamos nuestro sinfín así de frente, déjenme llamarlo así, vean, aquí tengo otro, aprovecho. Si nosotros lo vemos así de frente, aquí se va a ver un poquito mejor, ¿sale? Si ustedes lo observan, chicos, chicas, vean, aquí tengo tres comienzos de hélice o 3 hilos. Esto es el equivalente al número de dientes. Quiero que observen, ahí voy a tratar de ponerlo ligeramente inclinado, ahí, si se dan cuenta, el hilo se enrolla hacia este lado, hacia, vean, la izquierda en este caso, ¿sale? Por lo tanto, este sinfín es un tornillo sinfín izquierdo de 3 hilos. Este sinfín, que es el sinfín verde, no sé si alcanzan a ver ahí, se enrolla hacia este otro lado. Este es un sinfín derecho, pero específicamente este sinfín es de un solo hilo, o sea, un solo diente, ¿vale? Esa es la diferencia en sinfines. Ahora, lo que les comentaba, esto es la representación precisamente de un tren ordinario compuesto, chavos, ¿vale? Aquí si se dan cuenta, aquí tengo 2 engranes compartiendo el eje, uno arriba, otro abajo, y este de abajo le transmite movimiento a otros engranes que están por aquí. Ahorita se me va a hacer muy difícil enseñárselos porque todos están blancos y están medio mal mi cámara. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, comparten el eje, por esa razón, esta es la representación de un tren ordinario compuesto. Esto es también una transmisión de un carrito que desarmé. Nuevamente, aquí nada más en esta partecita, hay engranes blancos y hay engranes negros. En este caso, chicos, vean, chicas, esta parte de aquí, ¿sale? Es un tren ordinario compuesto. Bueno, de manera general, todo es un compuesto. Sin embargo, si yo aquí quiero hacer análisis por partes, que también es válido hacerlo, aquí cada engrane gira sobre un eje diferente. Esta parte de aquí, que estoy acotando con mis dedos, esta, vendrían siendo ordinarios simples. Esta parte de acá abajo vendrían siendo ordinarios compuestos, ¿vale? Cuando comparten el eje. Esta es la representación de un tren planetario. Quiero que vean. Aquí estoy sacando uno de los engranes. A este engrane se le conoce como central. Cada engrane de estos rojos vienen siendo los satélites. Estos que estoy quitando son los mentados engranes satélites. Estos que tengo acá abajo. Esto, donde están estos 3 ejecitos, si se dan cuenta, no es una barra, es una placa circular. En este caso, como tiene 3 ejes, sería un brazo de 3 ramas. Esto viene siendo lo que es la corona o engrane interno. En cada rama, evidentemente, viene un engrane satélite. En este caso, vean, quiero que vean, estoy sujetando precisamente lo que es la corona. Aquí voy a introducir el otro engrane interno, el piñón o el engrane central. A ver si se alcanza a ver, chicos. Vean. Quiero que observen cómo se mueven los satélites. A eso me refiero, que los satélites giran sobre ejes que no están fijos, ¿sale? Ahí si se dan cuenta, los satélites giran y se trasladan. Esa es una de sus características, ¿vale? Si yo quiero que los satélites se queden en su lugar girando, voy a bloquear el brazo, que esta es la salida del brazo. Fijo lo que es el brazo, ahora si se dan cuenta, no estoy sujetando lo que es la corona. Quiero que vean, chicos, cómo se comportan. ¿Ya vieron? Los satélites ya no se trasladan, ya nada más estamos rotando, ¿sale? Es como funciona precisamente un tren planetario.
Y esto es lo que queda de lo que es un taladro inalámbrico. Aquí si se dan cuenta, vean, aquí también, esta es una aplicación propiamente de lo que son los engranes planetarios o los trenes planetarios, ¿sale? Aquí, bueno, prácticamente me faltan piezas, porque así me lo dieron sus compañeros, me faltaría el piñón, el que yo le quité al ejemplo anterior, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos, como les comentaba, de trenes de engranes y algunos tipos de engranes con los cuales podemos llegar a trabajar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, chicos, chicas? Profe, entonces de los sinfines, más que nada, lo que los diferencia es el sentido hacia donde se enrolla, por así decirlo, cada hilo. Sí, funcionan igual. Un sinfín siempre va a girar. Nada más que ahí, te digo, hay dos tipos. Como si fuera un tornillo, por ejemplo, a la casa del tornillo o a la palería en ocasiones que ya ven tornillos, te preguntan qué cuerda es, derecha o izquierda. Comúnmente todos los tornillos o la gran mayoría de tornillos comerciales, déjenme llamarlo así, son derechos. Sin embargo, hay algunos elementos que requieren cierta precisión, ciertas características. Entonces, por eso se recurre a utilizar sinfines izquierdos. Les digo, yo la verdad tardé mucho en poder ubicar sinfines izquierdos. En su momento le preguntaba a alguien y alguien de manufactura y me decía, lo que pasa que es más caro generar un sinfín izquierdo. Entonces, por esa razón me fue tan complicado poderlos localizar. Sin embargo, es una de las características que los definen, se puede decir así, hacia dónde se enrolle precisamente el hilo o el diente. Okay, ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Chicos, pregunta. ¿Gustan que les explique la deducción de la ecuación de trenes ordinarios simple o me voy sobre problemas? Por mí estaría mejor de una vez problema, profe. De una vez al problema, ya vemos la aplicación mejor. Vale. Aquí al cliente lo que pida. Sale. Vean. Esto, ¿sale? Es un tren ordinario simple. Déjenme ver. Si no se ve bien, chicos, me dicen, porque creo que mi internet está fallando. Ahí está. ¿Por qué digo que es un tren ordinario simple? Una de sus características, chicos, chicas, y es bien importante que nosotros nos aprendamos o analicemos esta parte. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos distinguir entre un ordinario simple, un ordinario compuesto y un planetario, pues no podemos aplicar la fórmula adecuada. Sin embargo, una de sus características es que cada engrane gire sobre un eje totalmente diferente. Y si ustedes se dan cuenta, los ejes de los engranes, desde 2 hasta 8, son engranes que están montados sobre ejes o apoyos fijos. ¿A qué me refiero? Estos engranes nada más y exclusivamente pueden girar, ¿vale? Aquí, en esta parte, yo les estoy dando el número de dientes. Ojo, esta es una representación, chicos. N es el número de dientes, el subíndice nos hace referencia o nos refiere hacia el elemento. ¿A qué me refiero? N sub 2 es 2, tiene 18 dientes, N sub 3 tiene 22, 4, 43, 5, 20, 6, 15, 7, 48 y 8, 30. Les doy la velocidad angular de 2. Ojo, aquí les estoy colocando el sentido de rotación, ¿vale? Por lo tanto, aquí se trata que nosotros calculemos todos y cada las velocidades de los engranes. Entonces, chicos, ¿cómo quieren que trabaje? ¿Voy de 2 a 3 o comienzo con 8 y me voy hacia la izquierda? Es Sería lo mejor mismo. empezar de 2 a 8, ¿no? Porque tenemos la omega 2 del engrane 2. No importa, o sea, es prácticamente lo mismo. Aquí les hago esta referencia o les hago les pregunto por qué. Porque muchos me dijeron, es que tú siempre comienzas así. No, aquí es indistinto de cómo ustedes quieran comenzar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya sabemos que se trata de un tos. Ojo, les pregunto, y aquí como me dice su compañero, voy a comenzar, por ejemplo, de 2 a 8, si así lo desean, no pasa nada. Aquí especifico qué engranes voy a estar analizando. Desde 2 hasta 8.
perdón chicos, perdón chicas, si es que hay presentes, por la expresión. Voy a mandar a la fregada, perdón, estos engranes internos. Estos que estoy tapando con mi mano, para mí no existen. Literal, voy a trabajar con la entrada 2 y con la salida 8. No me importa que haya 1000 engranes intermedios, ¿vale? ¿A qué me refiero? Como nada más estoy analizando de 2 a 8, chavos, chicas, prácticamente, vean, esta sería la representación propiamente de 2 y de 8, ¿sale? Nada más. Por lo tanto, el valor del tren, como ya les había comentado, es la velocidad angular final, déjenme pintarla toda, final, entre inicial. Evidentemente, aquí el último elemento que se mueve es 8 y donde inicia mi movimiento es 2. Voy a comenzar a colocar valores, no pasa nada. Omega de 8 evidentemente es nuestra incógnita, perdón, entre omega de 2 que gira a 1875 revoluciones por minuto. Aguas. Sentido horario. Si ustedes recuerdan, los giros en sentido horario siempre van a ser negativos. Aquí ya me topé con pared, ¿por qué razón? Porque ya llegué a una ecuación con dos incógnitas. Jamás la voy a poder resolver. Sin embargo, el valor del tren, de igual forma, para los dos, lo puedo determinar como el número de dientes del engrane inicial sobre el número de dientes del engrane final. Nuevamente, si yo aquí declaré que 2 es mi inicial, evidentemente es N2 sobre N8. Aquí, chicos, chicas, 2 tiene 18 dientes y 8 tiene 30. Si me pueden ayudar, porfa, 18 entre 30. 0.6. Es 0.6. Ojo, esto me estaría indicando qué cosa, chavos, chicas, que esto se trata de un reductor. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? A igualar, déjenme llamarle a esta mi ecuación 1, ¿sale? Y mi ecuación 2. Voy a igualar lo que obtuve de la ecuación 2 con la 1, pero antes de continuar, aquí si recuerdan, yo les comentaba, aquí yo debo de considerar los sentidos de rotación. Ojo, aquí, bueno, evidentemente este es un ejemplo que ya tenía preparado. Aquí si se dan cuenta, 2 gira a la derecha, 3 a la izquierda, 4 derecha, 5 izquierda, 6 derecha, 7 izquierda y 8 derecha. El inicial 2 y el final 8 giran hacia el mismo sentido. ¿Vamos bien? Por lo tanto, este valor del tren lo voy a considerar positivo. Ahora sí, si yo igualo mi ecuación, me queda 0.6 positivo es igual a omega de 8 sobre menos 1875. Si yo aquí despejo la omega de 8, nos va a quedar 0.6 que multiplica a menos 1875. Evidentemente, omega de 8 nos va a dar un número negativo. 1875 por 0.6, vean, nos da menos 1125 revoluciones por minuto. Este signo me lo puedo quitar de encima. ¿Cómo? Omega de 8, vean, esta es la magnitud, ¿sale? Y el sentido, en este caso, tendría que colocarle la flecha en sentido horario. Y de esta forma me quito el signo de encima. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profesor. Vale. Ahora, voy a trabajar, por darles un ejemplo, voy a trabajar, por ejemplo, otro TOS, pero ahora de 2 a 5, ¿sale? Nuevamente, el valor del tren, chavos. El último engrane que se mueve, sabemos que es 5, sobre el inicial, que es 2. Esto nos quedaría omega de 5 sobre menos 1875. Repito, signo negativo porque 2 gira en sentido horario. De igual forma, el valor del tren lo puedo determinar o lo podemos determinar como el número de dientes del engrane inicial, que es 2, sobre el final, que es 5. 2 tiene 18 dientes y 5 tiene 20.
Por lo tanto, el valor del tren, 18 entre 20, Punto punto 9. 9. ¿Sale? Punto 9. Regreso. 2 gira a la derecha, 3 izquierda, 4 derecha, 5 izquierda. Quiero que observen, 2 y 5 estarían girando contrarios. Por esa simple razón, este valor del tren, negativo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque giran contrarios. Vuelvo a igualar y me queda que menos punto 9 es igual a omega de 5 sobre menos 1875. La omega de 5 menos punto 9 por menos 1875. La omega de 5 nos va a dar un número positivo. Nos da 1687.5 positivo. Esto me estaría indicando qué cosa, chavos. Si vea positivo, esto indica que efectivamente 5 está girando en sentido antihorario. Vean qué es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer la misma operación, voy a calcular la misma omega de 5, pero vean qué es lo que voy a hacer. Voy de 5 y 8. ¿Ya se dieron cuenta? Ya tengo el valor de 8, que es mi velocidad final. Ahora voy sobre de 5. El valor del tren. ¿Cuál es el último engrane que se mueve? Sigue siendo 8. Donde inicia teóricamente mi movimiento sería 5. ¿Sale? La omega de 8, si recuerdan, nos dio un valor de menos 1125 sobre omega de 5, que es nuestra incógnita. Valor del tren. Ojo, nuevamente, inicial en este caso es 5 y mi final es 8. 5 tiene 20 dientes y 8 tiene 30. El valor del tren es de punto 666 periódico, ¿vale? Sin embargo, como ya sabemos que 8 gira en sentido horario, vean, 8 gira a la derecha, 7 izquierda, 6 derecha, 5 izquierda. Nuevamente, el 5 y el 8 estarían girando contrarios. Este valor del tren sería negativo, ¿vale? Igualo y me va a quedar que menos punto 666 es igual a menos 1125 sobre omega de 5. Por lo tanto, la omega de 5, chicos, va a ser positiva nuevamente. 1125 entre... Nos da un valor de 1689.19 revoluciones por minuto. Como nos dio un número positivo, nuevamente, 5 estaría girando en sentido antihorario. Esta diferencia, chicos, que notan aquí, es porque no utilicé todos los valores o todos los números. En el tren de engranes, aquí de una vez les especifico, vamos a utilizar nada más decimales. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Más Pues, dudas, ahorita sí queda preguntas. claro, pero después va a estar más cabrón. Sí. Ojo, ahorita les voy a compartir estos problemas, específicamente son estos dos, chavos. Ahorita se los subo yo a Classroom, no tarda nada. Me gustaría que los resolvieran. De quiero que calculen todas las velocidades. Ya calculamos 2, ya calculamos 8 y ya calculamos 5. Les hacen falta calcular las otras 4. Y quiero, o me gustaría que intenten hacer Aquí necesito que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque 5 y 8, déjenme ponerle un poco más de zoom, aquí está. 5 y 8 evidentemente no son engranes circulares, son cremalleras, aguas. ¿Por qué les digo aguas? Aquí específicamente, nenes, nenas, ¿cómo vamos a trabajar? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero calcular la dirección, la velocidad de 5, vean, parto de 2 hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque evidentemente 4 es el último engrane que tiene velocidad angular, ¿cierto? Por lo tanto,
4 es final, 2 es inicial. N2 entre N4. De ahí ustedes van a despejar y van a calcular la velocidad angular de 4. ¿Qué creen? Quiero la velocidad tangencial de 5. ¿Cómo le harían? Pues utilizando el radio del engranaje 4, ¿no? Ajá. Engrane con la angular que tiene y se saca la tangencial que va a tener en el Exacto. punto de contacto. Aguas. Porque aquí, ¿cómo la van a calcular? Sí, omega por R. Pero recuerden, esa omega debe de estar en radianes. Abusados con esos pequeños detalles, ¿vale? Entonces, de esa forma se trabaja con las cremalleras. ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Profe. Vale. Aquí, por ejemplo, yo ya les pinté la flecha, estas flechitas que tengo con lápiz, ¿sale? Yo las marqué con este sentido. Se las voy a cambiar, chavos. Vamos a calcularlo, pero ahora en sentido contrario. ¿Sí estamos? Entonces, ahorita les comparto precisamente estos problemas, este par de problemas para que los puedan ustedes hacer y les comienzo a compartir algunos otros problemas que vamos a estar haciendo durante el desarrollo de la clase. ¿Vale? No sé si